Good evening, teacher Diana Milagros. My name is Brian Steven Gutierrez Zambrano. I am 29 years old. I live in Cali and I study systems engineers. The activity was a significant experience for my academic training, and I'm going to explain the exercise 1. Yo elegí entonces la letra E para poder trabajar en esta actividad en relación con la tarea 1 que titula o que tiene como temática fundamental vectores, matrices y determinantes en el curso de álgebra lineal de la Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Entonces voy a leer el ejercicio 1 que es titulado Resolución de problemas básicos de vectores en el plano. Voy a explicar paso a paso lo que realicé y finalmente voy a mostrar la comprobación que realicé en el software GeoGebra. Entonces dice lo siguiente: para cada uno de los siguientes pares de puntos, trace el vector PQ en el plano cartesiano utilizando GeoGebra. Entonces allí hay una primera tarea que es trazar el vector PQ para el punto que corresponde a la letra que he elegido. Posteriormente, entonces una segunda tarea, calcule y vuelva a trazar el vector PQ como un vector en el plano que se encuentra en posición estándar. Finalmente, realiza una breve presentación personal en inglés en 3 minutos y sustente el ejercicio propuesto haciendo uso de la aplicación GeoGebra a través de un video no mayor a 6 minutos de duración, el cual deberá alojarse en una plataforma de videos por demanda con acceso público como Loom, YouTube, Vimeo o Teams, etc. Entonces, el punto más bien o los puntos que corresponden a la letra E del primer ejercicio de la actividad son los siguientes. Tengo el punto P con 2 coordenadas, es decir, se encuentra en el plano bidimensional, en el plano cartesiano, una coordenada en el eje X que es igual a 1 positivo, una coordenada en el eje Y igual a -3 para el punto P, y luego para el punto Q tenemos una coordenada con valor de 5 para el eje X o en la abscisa, y un valor de -2 para la coordenada en Y o el eje de ordenadas. Entonces lo primero que hice, matemáticamente hablando, fue definir los puntos nuevamente. Entonces se define P como 1, -3 y se define Q como 5, y -2. Lo que vamos a hacer simplemente para trazar el vector PQ en el plano, que tiene como punto inicial P y punto final Q, pues es simplemente ir hasta el software GeoGebra. Voy a mostrarlo ahora después de esta explicación. Ir hasta el software GeoGebra y ordenarle que trace un punto, el punto P inicialmente, con las coordenadas dadas para el punto. Luego vamos a trazar el punto Q con las coordenadas también que han sido entregadas. Entonces aquí tenemos un vector que ha sido trazado con inicio en P o con cola en P y con dirección hacia el punto Q. Tenemos aquí entonces en el software, tengo abierto acá el GeoGebra para poder trazar este primer vector, que es la primera parte de la tarea. Pues simplemente lo que hago es definir los puntos. Entonces P, recordemos que los puntos en matemáticas se denotan con letras mayúsculas, entonces por ello uso una letra mayúscula al intentar o al crear una entrada en GeoGebra. La entrada se crea en este sector. Entonces lo único que hice fue escribir acá donde dice entrada la siguiente orden: P, el punto P es igual a 1, -3. El software inmediatamente entonces grafica o traza este punto. Lo mismo hacemos para el segundo punto, que es el punto Q. Aquí en dice entrada también colocamos Q mayúscula porque los puntos se denotan en mayúsculas, y colocamos 5, -2 entre paréntesis, aludiendo a que el 5 representa la coordenada en el eje horizontal y -2 en la coordenada en el eje vertical o en el eje de ordenadas. Entonces aquí, como vemos, el punto Q tiene como coordenada en X 5 y como coordenada en Y -2. Luego, ahora sí, para poder trazar ese vector, lo que hacemos es lo siguiente. Voy a dar doble clic acá, porque esto que está aquí escrito es justamente la orden que di aquí en la casilla de entrada. Entonces lo que hago es llamar al vector, ¿sí?, para que el software pueda identificar qué es lo que va a realizar, cuál tarea es la que va a hacer. Y voy a crear entonces un vector que parta desde el punto P, que ya ha sido creado, y termine en el punto Q.
Cuando realizo esa acción, entonces el software inmediatamente crea un vector que llama U y que tiene como punto de inicio el punto P y como punto final el punto Q. Allí estaría la primera parte de la tarea. Ahora bien, para la segunda parte tenemos que dibujar o trazar ese vector, pero en posición estándar. Para nosotros poder trazar ese vector en posición estándar, que es el rojo que vemos en esta posición, recordemos que el vector en posición estándar siempre inicia en el origen del plano cartesiano, es decir, en el punto con coordenada 0,0, 0 en el eje horizontal y 0 en el eje vertical. Para eso tenemos entonces que calcular las coordenadas pues, de ese vector PQ, y eso lo vamos a calcular como la diferencia de las coordenadas de Q y P. Entonces el punto final, o al punto final, o las coordenadas mejor del punto final, le vamos a restar las coordenadas del punto inicial. Entonces tenemos el vector PQ definido como Q menos P. Tenemos aquí entonces el valor 5, que corresponde, si lo recordamos acá, a la coordenada en X del punto Q, y a ese valor le vamos a restar la coordenada en X, que es 1, del punto P, la coma porque estamos calculando las componentes, y hacemos el cálculo de la segunda componente del vector. Tenemos menos 2 como la coordenada en Y del punto Q, y a eso le vamos a restar, por eso acá aparece el menos, la coordenada en Y del punto P. La coordenada en Y del punto P es negativa, por lo tanto menos por menos es más, y finalmente al hacer las operaciones tenemos que 5 menos 1 es igual a 4, y que menos 2 menos menos 3, esto se convierte en una suma, es igual a menos 2 más 3, que eso es igual a 1. ¿Qué significa esto? Que ese vector tiene una componente horizontal de 4 unidades, porque aparece pues aquí en la primera casilla, y una componente vertical de 1 unidad. Ya después que tenemos entonces las componentes horizontales y verticales del vector, lo que vamos a hacer simplemente es colocar el origen del vector o el inicio del vector en el punto 0,0 y con las mismas componentes que el vector original. Por tanto, el vector en posición estándar es 4,1 con punto inicial en 0,0 y punto final en 4,1. Voy a ir entonces a GeoGebra para mostrar finalmente lo que hice para graficar ese segundo vector. Tenemos aquí entonces el segundo vector que el software ha llamado V y que he pintado o que he coloreado en color rojo para poder diferenciarlo del vector original. Este vector en rojo ya está entonces en posición estándar, y ya al calcular las componentes lo que hago entonces es aplicar la definición, coloco nuevamente la palabra vector para que el software sepa qué es lo que debe trazar, y coloco las dos coordenadas del punto inicial, o sea de la cola, y del punto final. Entonces tenemos que para que esté en posición estándar el vector debe iniciar en el origen del plano cartesiano, es decir en el punto 0,0, que sería justamente aquí en este lugar, y como coordenada o como componente secundaria tenemos entonces el punto 4,1 o 4,1, perdón. Cuando damos entonces la entrada y la orden al software para que realice el vector, obtenemos finalmente el mismo vector U, pero ahora en posición estándar, respetando lógicamente sus componentes tanto horizontales como verticales. Esto sería entonces todo, profesora, la explicación de este primer ejercicio de la actividad. Muchas gracias y feliz noche.